El carcinoma renal es el tumor sólido renal más frecuente. Sin embargo, recuerda que la masa renal más frecuente es el quiste renal. La mayoría de los carcinomas renales son adenocarcinomas, en un 90% de los casos. Solo un 5% son benignos y un 95% son malignos. Proceden de las células del túbulo proximal. Microscópicamente predominan las células claras. Los factores de riesgo para sufrir un carcinoma renal son el ser varón, entre 40 y 60 años, el tabaco, el cadmio, la obesidad, la alteración en el cromosoma 3, el riñón poliquístico, la enfermedad quística adquirida de la insuficiencia renal crónica, los riñones malformados, sobre todo en herradura, y los síndromes familiares, que son múltiples y bilaterales. Entre los síndromes familiares más frecuentes que aparecen en el carcinoma renal son el von Hippel-Lindau y la esclerosis tuberosa. Clínicamente existe una triada clásica poco frecuente que aparece solo en el 10% de los casos y unos síntomas de presentación que vamos a recordar. La triada clásica va a ser la hematuria, el dolor y la masa en flanco. Los síntomas de presentación, el más frecuente es la hematuria. También puede debutar el carcinoma renal con un síndrome constitucional, dolor en flanco, anemia o varicocele izquierdo fijo, que indica que ya existe invasión de la vena renal izquierda. El carcinoma renal también se denomina el tumor del internista porque cursa con muchos síndromes paraneoplásicos que cabe recordar porque han sido preguntados en el MIR. El carcinoma renal cursa con aumento de la secreción de PTH, renina, EPO y el síndrome de Stauffer, muy de moda últimamente en el MIR. La paratormona va a producir hipercalcemia, el aumento de la renina va a producir una hipertensión arterial. La eritropoyetina va a producir poliglobulia. El síndrome de Stauffer, que es el síndrome paraneoplásico más frecuente, significa que hay un aumento de enzimas hepáticas sin metástasis, por efecto hepatotóxico del tumor. En el diagnóstico del carcinoma renal vamos a poder utilizar varias pruebas diagnósticas, entre ellas la ecografía renal, el TAC, la resonancia magnética, la arteriografía y decir algo sobre la PAF. La ecografía renal va a ser la primera prueba en realizar. Con respecto a la tomografía axial computarizada, decir que es el mejor método aislado para evaluar la masa renal y la extensión del tumor, pero no diferencia bien lo sólido de lo quístico. Con respecto a la resonancia magnética, decir que es de elección si se sospecha afectación trombótica tumoral de vena renal o vena cava. La arteriografía solo se va a realizar si se va a intentar nefrectomía parcial. Y con respecto a la PAF, no debemos realizarla porque puede producir diseminación del tumor. Existe un protocolo diagnóstico terapéutico importante y por tanto que vamos a resumir en este mapa mental. Primeramente, ante un dolor en flanco en un paciente, debemos realizar una ecografía que nos va a poder mostrar un quiste simple o una masa sólida o quiste complicado. Si la ecografía muestra un quiste simple, esto quiere decir con contenido anecoico, superficies lisas y refuerzo posterior, el tratamiento va a poder ser observacional del paciente con una ecografía anual. Sin embargo, si la ecografía muestra una masa sólida o un quiste complicado, a continuación debemos realizar un TAC. Este TAC nos puede
enseñar un quiste complicado, una masa sólida heterogénea o una masa sólida homogénea. Si nos muestra un quiste complicado, puede estar indicada la observación estrecha del paciente. Ante un angiomiolipoma también se va a poder observar al paciente. Sin embargo, con una masa sólida homogénea, que puede ser indicativo de un hipernefroma, debemos aumentar el diagnóstico realizando un estudio de extensión, que si es negativo vamos a poder realizar una nefrectomía radical con ampliación a la grasa de Gerota y a la glándula suprarrenal, y si el estudio de extensión es positivo vamos a tener que diferenciar si la metástasis es única para poder realizar una cirugía de la metástasis y nefrectomía radical, o si ya la metástasis son avanzadas, existe un nuevo tratamiento con antiandrógenos como el sunitinib o el tamsirolimus, que es muy novedoso y que pueden preguntar por tanto en el MIR, o la inmunoterapia. Otros tumores que pueden afectar al riñón son el angiomiolipoma y el oncocitoma. Con respecto al angiomiolipoma, decir que se asocian en un 50% a la esclerosis tuberosa. Cuando se asocian a la esclerosis tuberosa suelen ser múltiples y bilaterales, por lo que deben tratarse de forma conservadora. Cuando son grandes, mayores de 4 centímetros, pueden ocasionar un síndrome de Wunderlich por sangrado retroperitoneal. El oncocitoma suele ser considerado benigno, aunque en algunos casos se ha detectado metástasis. Por tanto, tienden a ser tratados mediante nefrectomía. Cabe recordar algún dato importante dentro del carcinoma renal, que es preguntado a veces en el MIR. Con respecto a la nefrectomía parcial, solo se va a realizar en el carcinoma renal cuando estemos ante un tumor bilateral, riñón único, nefropatía que requiere diálisis o tumor menor de 4 centímetros bien delimitado sin afectación perirrenal. La linfadenectomía que se hace reglada y dependiendo del cirujano en el carcinoma renal no aumenta la supervivencia, solo tiene validez en el estadiaje y no se hace de forma sistemática. Recuerda que los cánceres quimioresistentes en urología van a ser el carcinoma renal y el carcinoma de próstata. ¿Algún dato del TNM? El T3B en próstata quiere decir que está afectada la vesícula seminal. T3B, vesícula. Y el T3B de riñón está afectada la vena renal. T3B de vena.